Bienvenida a este ejercicio de lectura. Vamos por el encuentro número 4, leyendo cómo hacer que te pasen cosas buenas. Nos habíamos quedado en la parte que habla de el amor a los recuerdos. Continuamos. ¿Te sorprende que el amor a un recuerdo pueda mitigar el dolor? Continuando con Víctor Frank, él observó que en Auschwitz había personas que fallecían pocos días después de llegar, independientemente de su estado físico, y otras que aguantaban largos periodos de tiempo, pese a no ser aparentemente más fuertes que los que caían antes. Su propia experiencia en el campo de exterminio le confirmó su nueva teoría de la logoterapia, que llevaba estudiando desde antes de la guerra. Las personas cuyas vidas tienen un sentido toleraron mejor el sufrimiento de Auschwitz. Sí, Auschwitz. Soy con la dislexia. Estas palabras en alemán. ¿Cómo lo podemos interpretar? Adaptándolo a la vida moderna. Las personas que encuentran una finalidad, un objetivo, un sentido de su vida, tienen más razones de ser felices. ¿Cuánta gente no encuentra motivos para levantarse cada mañana? Si uno tiene pensamientos y recuerdos constantes relacionados con gente a la que quiere, momentos especiales o ilusiones por las que vivir, será más alegre y feliz. Cuidado, eso no siempre nos sale natural y hay que pelearlo. Hemos de ser capaces de reflexionar, de pensar nuestras vidas y encontrar esas personas, momentos o esperanzas para que se conviertan en nuestras fuerzas motrices. Hay mucha gente que se abandona, que no busca en su interior, que cada día de su vida simplemente se deja llevar. Nos adentramos en un tema importante. Recordar escenas placenteras tiene un fuerte impacto en el cerebro. El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tienen la capacidad de producir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando esto pasó en la realidad. Repito, me pareció súper importante esto, porque a veces caemos en estados de angustia, de tristeza, nostalgia o desesperación. Entonces, llevarnos a ese momento, y nosotros mismas recordar o buscar una foto de un momento donde fuimos felices, donde nos sentimos bien, donde teníamos esa abundancia, esa prosperidad, ese trabajo, esa relación de pareja amorosa, esa salud física, ¿sí? Si estás pasando por un tema de salud, dice, recordar escenas placenteras tiene un fuerte impacto en el cerebro. El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de producir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando eso pasó en realidad. Esto constituye, en mi opinión, el principio de una auténtica revolución en el mundo de la neurociencia. El doctor Herbert Benson, médico y cardiólogo, profesor de la Universidad de Harvard, ha sido uno de los primeros científicos en ahondar en la relajación y meditación, inspirándose en la filosofía oriental. Es pionero en estudios de mente y cuerpo, lo que él denomina medicina del comportamiento. Su objetivo es demostrar la bondad de la meditación y determinadas actitudes mentales frente a los efectos nocivos de la ansiedad y el estrés. Sus ideales han significado un puente entre la religión y la medicina, la fe y la ciencia, aunando Oriente y Occidente, mente y cuerpo. El doctor Herbert Benson aplica un nombre a este concepto, el bienestar recordado. Recordar eventos gratificantes, emotivos o alegres del pasado permite a nuestro organismo liberar sustancias bioquímicas antidepresivas. Cuando percibo que hay tensión en alguna pareja, suelo preguntar, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo te conquistó tu marido? A pesar del mal humor y de la tensión acumulada, el hecho de recordar eventos alegres del pasado consigue cambiar, al menos momentáneamente, el tono emocional de quien habla. Por eso muchas técnicas de relajación y de curación de estrés o traumas tienen lo que llamamos el lugar seguro en la mente. Una sensación, recuerdo o imagen que nos produce paz, solo con evocarla en nuestra mente. El doctor Benson sostiene que una persona con dolor de cabeza o dolor de espalda puede mejorar con placebo. La razón, recuerda la sensación de bienestar que experimentaba tras ingerir la medicación. Por eso el efecto placebo tiene ese efecto casi mágico por todos conocido. Esto es, esto es medicina, chicas, hermosas mías. Esto es medicina. Realmente a veces nos enfocamos tanto en millones de cosas. Yo no digo que es fácil, ¿no? Porque cuando uno está atravesando una situación incómoda, en el ámbito que sea, volver a nosotras y volver a recordar que estamos sostenidas por la vida puede ser difícil, complicado, todo un desafío, ¿sí? Pero hay algo muy real,
que si yo en este momento te digo cerrar los ojos, respira profundo y sentí como la vida te atraviesa y te bendice, va a cambiar algo en vos. Si te digo, si vos sos mamá y pensás en cuando diste a luz, cuando tenías tu bebé la primera vez en brazos, ese momento que te vas, a ese momento instantáneamente, algo cambia en vos, ¿sí? O ves un perrito en la calle y eso te da felicidad, ¿sí? Un bebé, una mariposa, el solcito que da en la cara. Estamos tan desconectados de la vida que nos olvidamos que la vida es eso y a partir de esa base se construye todo lo otro. No es que pateemos las malas, lo que nos hace sentir mal o no nos gusta o no es agradable, pero reconocer que depende de nosotros salir de ese estado de sufrimiento. El dolor sí es necesario, muchas veces es inevitable inclusive, pero el sufrimiento es una elección, ¿sí? El sufrimiento viene de la percepción que nosotros estamos teniendo ante lo que está sucediendo. Continúo con la lectura. Cierro paréntesis. Cierro catarsis. Traer a la mente experiencias positivas del pasado resulta un antídoto potente contra la depresión y otros estados alterados de ánimo. Puede no sorprender a, puede no sorprender a algunos, pero resulta reconfortante saber que esta afirmación de sentido común posee una base neurocientífica verificada. Varias zonas del cerebro están involucradas en ese proceso, por una parte del hipocampo, zona de memoria por antomasía. La amígdala del cerebro, que gestiona el miedo y recuerda experiencias con alto contenido emotivo, y el núcleo accumbens, sistema de recompensa. Los recuerdos tienen un poder curativo incluso mayor que las experiencias positivas en sí mismas. Por esto es tan importante, paréntesis, abro paréntesis, catarsis, la visualización, ¿sí? La meditación activa, esto de, no sé, te cuento acá entre nosotras. Yo de la nada y estar tapada en deudas, básicamente, cositas que tenía que pagar. Yo manifesté realmente un viaje al mar, ¿sí? A Dominicana, 10 días, de maneras que, como, ¡guau! Gracias vida, estando ayer como, aún esto no entra en en mi mente, pero mi ser sí, porque, chiquis, o sea, amor de mi vida. Yo no hay nada que no enseñe que no haya atravesado primero, ¿sí? Porque sé que esa es la mejor escuela de la vida, la práctica. Todos los días, y si me seguís hace tiempo, también debes saber de otra gran manifestación que conté, voy con esto de haber conocido Dominicana, que es un lugar precioso, una energía tan bonita tiene ese lugar. Todos los días yo me levantaba y me ponía paisajes de República Dominicana sin darme cuenta que era ese lugar. Y música, y salsa. Me ponía ahí porque yo estaba pasando un momento de mucha tristeza, me estaba yendo muy al bajón, muy ¿cómo hago con esto? Ya no tenía energía física. Entonces esto me daba energía física. Y ese video justo tenía las olas en el mar. Lo podés buscar en YouTube, está Juan Luis Guerra cuando está en la playa. Y duró una hora y media más o menos. Y yo me levantaba y veía eso, y cuando tocaba la tambora me ponía a bailar, y algo adentro mío se sentía vivo. Después terminaba eso y era como ¡pum! Bajón de nuevo. Pero todos los días, como si fuera una medicación, yo hacía eso, un ratito, sí, un ratito. Y me movía, no solo me quedaba mirando así no, me movía y decía, hay esto, está posible, es posible. No sé dónde, no sé cuándo, porque mi idea era irme a un retiro de unas amigas en Dominicana y al final no fue, pero algo se activó en mí con eso de yo quiero ir a ese retiro. No llegué ahí, no fui ahí, pero fui a algo mucho mejor y a lo que mi alma necesitaba en ese momento, ¿no? Y lo otro que cuento siempre, antes de irme a vivir a Italia, yo todos los días, cuando me iba a trabajar, que tenía 2 horas y media de viaje de ida y 2 horas de vuelta porque había menos tráfico, en colectivo, me ponía, cada vez que arrancaba el colectivo hacía un ruido tremendo. Y yo en vez de, que este ruido del colectivo y las 2 horas, qué sé yo, era como, cambia percepción, te cambia la vida. Era como, me sentaba en el asiento, me ponía el cinturón, si tenía cinturón, cerraba los ojos y cuando hacía el arrancaba, yo realmente sentía como que era un avión despegando. 3 meses estuve haciendo eso, hasta que me mudé, en vez de viajar, me mudé el lugar, que quedaba muy lejos y porque tenía que hacerlo por contrato. Pero ese trabajo
sí, me implicaba un montón de horas de ida, de vuelta, qué sé yo, de pocas horas de sueño, pero me regaló algo tan hermoso que fue la capacidad de crear un futuro que no sabía cómo iba a hacer. Yo solo sabía que quería viajar, porque yo había pedido viajar mucho, pero no aclaré que no había venido afuera. Entonces yo viajaba mucho para trabajar a otra ciudad, pero viajaba mucho. Entonces usé eso a mi favor, sí. Cuando podría haberme enojado, enculado, dicho, nada, ¿para qué? Que pedí mal, que no sé qué, que no, enroscarnos en el biribiri que no nos lleva a nada. Fue como, ¿cómo uso esto a mi favor? Me llevaba el tapercito mientras comía. Yo realmente me imaginaba que estaba en un avión. O sea, y así fue. A los pocos meses estaba viajando a Italia a vivir, que yo pensaba que iba a ser de vacaciones. No, me fui a vivir con, a formar una familia allá. ¿Se separaron los caminos? Sí. Pero esa experiencia fue para mí motor de vida, motor de vida. Y mi alma sabía, yo no era como, bueno, estoy visualizando esto. En ese momento yo no tenía al 100% claro, pero sí sabía qué quería sentir, sí sabía qué quería escuchar, sí sabía que quería conocer Italia, eso desde muy pequeña. Y entonces, lo poquito que tengas que sí sabes, usalo a tu favor. Usalo a tu favor, que sea tu motor, tu propulsor, tu impulso. Cierro catarsis. Vamos al capítulo 3. El cortisol, el amado cortisol, que todos lo hemos haber escuchado alguna vez, está muy de moda. Bueno, pensar altera en nuestro mundo interior. Imagina que estás en un cine o teatro y oyes que alguien grita, ¡fuego! Inmediatamente te pondrías a alerta y buscarías corriendo y con angustia la salida más próxima. Y si no lo haces, es preocupante. ¿Qué sucede en ese instante en tu cuerpo? El organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo que a su vez activa otras zonas cerebrales. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente, a veces, todavía no ha tomado conciencia del peligro con la taquicardia, sudoración y subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas, entre las que se destacan la adrenalina y el cortisol. Nuestro cuerpo es tan hermoso. Conoce a tu compañero de viaje. Aquí te presento un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas, vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Presta especial atención a este capítulo. El cortisol en sí solo no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Sigamos con nuestro relato. Estamos en el cine. Si no contáramos con el cortisol, probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo de humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina, en cambio, la situación real. Te levantas con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ves la cara de susto de los que te rodean. Te cuesta pensar con claridad. Por fin consigues llegar a la calle sudando. El cuerpo te tiembla. Ya en la calle, alguien te dice que no te preocupes, que estaban arreglando las alarmas y saltaron sin motivo, pues no hay incendio. En ese instante, reabren las puertas y 10 minutos después todos los asistentes vuelven a ocupar sus lugares. ¿Cierto? Todo el público regresa a su situación anterior, pero realmente nadie se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas y mentales que antes que sonara la alarma. ¿Por qué? Ese pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a un nivel normal. Seguro te ha pasado en alguna ocasión, vas conduciendo, alguien se te cruza con una maniobra inadecuada, no te choca, nada sucede, pero tu organismo percibe esa amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Pero, si no ha pasado nada, es la señal de alerta de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan. Tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida.
Es todo un tema con las personas que somos paz, hipersensibles. Em, entonces, que haya más contenido de esto es vital, es fundamental para entender que no todo es nuestro, no todo nos pertenece y aprender a regularnos y no pelearnos con estos picos, ¿sí? de estrés que hacemos, sino ver cómo compensamos. Continúo. Em, Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para elevación del peligro de la lucha. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la eventual amenaza. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado, en un tiempo no muy lejano puede aparecer la temida diabetes. Esta hormona ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, agua, minerales. Es clave en el control de la tensión arterial. Participa en los huesos. El cortisol puede favorecer la aparición de osteoporosis, e incluso en los músculos, contracciones, tirones, calambres. El cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente el sistema inmunológico, inhibiendo, en primer lugar, la inflamación. Trataremos de ello en más detalle, puesto que es imprescindible para entender la aparición de algunas enfermedades graves. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía. Por eso cuando enfermas te sientes agotado. En gran medida tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Finalmente, altera a nivel endocrinológico a varios sistemas. El sistema reproductivo, por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedar embarazada. Sistema de crecimiento, inhibiéndolo. Sistema tiroideo, con la aparición de alteraciones, tanto hiper como hipotiroidismo, u otras enfermedades relacionadas con esa glándula. A todo esto se le añade un factor relativo de crecimiento del cuerpo. Ante una amenaza inminente, tu cuerpo precisa toda la energía posible. Por ello paraliza y bloquea todo lo prescindible, incluyendo lo que tenga que ver con el crecimiento. Todos los días mueren millones de células y por eso el ser humano precisa una regeneración celular a diario. Pero si interferimos por estrés en ese crecimiento, el cuerpo enferma porque está perdiendo células que no consigue reemplazar. My God, tremendo, hermoso, hermoso libro, por amor de Dios. Qué bendición la guía divina para leer este libro en este momento. Qué hermoso para arrancar suavidad. Por favor, compartime tu experiencia escuchando este libro o leyéndolo porque amo profundamente. Me voy a tomar un matecito para que le cante toda esta información. Es algo que yo he leído y estudiado un montón de veces, como instrumental quirúrgico, lo súper he visto, pero es imprescindible, nos olvidamos que somos un todo, que estamos totalmente integrados, ¿sí? Y cuando sucede esa desintegración, que nos olvidamos de una partecita o ignoramos una partecita, se empieza a desregular todo lo otro. Y lo más lindo de eso no es que se desregule, nos enfermemos, sino que sabemos que se puede volver a regular. El otro día escuché un podcast que hablaban de cuándo aparece el cáncer, cuando la frecuencia vibracional del cuerpo baja más, o sea, por debajo de los 25 Hz de frecuencia vibracional. A los 50 Hz creo que ya empezamos con eso, a sentirnos como con estado gripal. Es impresionante. Y esto no va de positivismo tóxico, ¿eh? Yo he estado sintiéndome emocionalmente súper mal, pero con una vibración elevada. Y como me doy cuenta, no sé, me ganaba sorteos que no había participado, chicas. No había participado en los sorteos y ganaba sorteos. Y yo llorando así porque había terminado la relación. Me habían dejado, iba a decir, de víctima. Pero la vibración tiene que ver con la aceptación. Yo puedo estar afirmando 200.000 cosas positivas y por dentro sentirme la peor basura porque siento culpa o sentirme sumamente enojada con la vida y no lo canalizo. Entonces eso bloquea, me contraigo, me eleva el cortisol. Entonces cualquier cosa que vaya a hacer después de ese estado no va a terminar llevando a un buen puerto, ¿no? Entonces en eso es, bueno, me hago un masajito, me tiro realmente en el pasto, me doy una ducha con agua fría, busco cambiar la bioquímica del cuerpo, ¿sí? La depresión, la ansiedad tiene que ver con la bioquímica.
Entonces, si yo cambio lo que está alterando mi química, puedo cambiar lo que estoy haciendo, sintiendo y creando. No es porque vas a dejar de estar triste si estás pasando un duelo, significa que estás rendido ante ese duelo. Deja de haber resistencia y empieza a haber aceptación, ¿ok? Es muy distinto estar luchándole a la vida que, ok, esto es lo que es. Respira, esto es lo que es. Sí a todo como es. Dejo de resistirme y empiezo a decirme, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué posibilidades sí están en mi control? ¿Qué puedo yo hacer para que esto cambie? ¿No puedo hacer nada externo? Listo. Manitos a la obra para adentro. Hago todo el trabajito interno que hay que hacer. Y no es la sanación eterna. Es un cambio de percepción, un cambio de conciencia, es un clic. Es un clic de cambiar. Y también cambiar la física, ¿no? Del cuerpo. No hay nada más hermoso que cuando estamos en un loop mental, saltar, correr, ¿sí? Hacer burpees, algo que cambie, que vos decís, salí de la mente, voy del cuerpo, es como, baja, quizás no es la solución mágica, pero por lo menos corta el bucle ese donde nos metemos tan fácil muchas veces. Me tomo el mate y continuamos. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Un tiempo después, regresas al mismo lugar. Te sentas en la butaca y de repente, no sabes por qué, pero estás alerta. Te levantas y buscas con la mirada algún lugar cercano a la puerta de emergencia. Incluso lo pensás bien y cambias de sitio para sentir la proximidad de la salida. Lo que te ocurre es que estás reviviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad sonó la alarma. Tu mente y tu cuerpo no distinguen que es real de lo que es imaginario. ¡Pum! Por eso no podemos sanar a donde nos rompimos, no podemos curarnos donde nos enfermamos. Y eso tiene que ver con cosas extras, sí, con pensamientos internos también. Si este pensamiento me llevó a hacer esto, si esta emoción me llevó a esto, si sigo haciendo lo mismo, voy a llegar a lo mismo. Si sigo estando con esta pareja que me lleva a este punto, porque los dos estamos siendo iguales, voy a terminar en el mismo punto. Y una vez que se armó el circuito tóxico, es como que te vuelves un poco adicto a eso, ¿no? Oye, déjame en comentarios o mándame un mensajito si podría hablar del tema relaciones. Qué hermoso. Relaciones, dinero y amor propio me han atravesado de maneras tan duras y tan hermosas, porque también existe la ley de la polaridad, no hay un polo sin el otro. También vamos a hablar un poquito más de manifestación después. ¡Qué emoción! Me encanta todo. Gracias por estar. Tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, real o imaginaria, puede aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza. También se activa desde la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo, nuestros bienes o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o una posición social en la comunidad o en un grupo determinado. Perdón. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación de cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertar, lo que resulta de cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Su descenso es clave para que se produzca melatonina e inducir el sueño. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo a través de los tres principales circuitos, endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio.
En el endocrino, el organismo responde activando la liberación de cortisol y la norepinefrina. Si uno se intoxica por cortisol en sangre, se produce una alteración de la respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico también posee una relación importante con la respuesta inflamatoria. Las células de defensa que disponen en su membrana de receptores específicos para el cortisol se vuelven más sensibles y dejan de controlar de forma tan específica la inflamación. Este es uno de los factores más importantes de muchas de las enfermedades del siglo XXI. Lo abordaremos más adelante. El sistema nervioso es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o peligro. Entonces se escucha ruido, es que el vecino a las 9 de la noche se puso a trabajar con la soldadora. El cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, sistema nervioso simpático, posee una importante función, ayudado del sistema hormonal, pone en alerta al resto del cuerpo. Estas señales permitirán los cambios de nuestro organismo a que nos hemos referido para adaptarse a ese peligro. Si el estrés se convierte en crónico, los mecanismos de adaptación y reacción se saturan, pudiendo producirse un bloqueo neurológico que deriva en diferentes enfermedades. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Dos sistemas completamente antagónicos, el primero relacionado con la acción y el segundo con el reposo. O sea, contrario. El sistema nervioso simpático está relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. Pone en marcha mecanismos de aceleración y fuerza de la contracción cardíaca. Estimula la erección capilar y la sudoración. Facilita la contracción muscular voluntaria. Provoca la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación. Propicia la constricción de los vasos, redirigiendo el riego sanguíneo de las vísceras a los músculos y el corazón. Provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuánto nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para la descarga de adrenalina y cortisol. Todo esto viene muy bien para mantenernos alerta en situaciones novedosas, en las que sentimos incertidumbre o en las que nuestra seguridad personal se ve amenazada. Si hay que darse la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos de nuestras extremidades, pues ya tendremos tiempo de hacer la digestión cuando nos encontremos a salvo de la amenaza que se cierne sobre nosotros. El sistema simpático es, por lo tanto, clave en la reacción de estrés que se produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados. Pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, entre otras cosas porque impide la regeneración en los tejidos que favorece el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático prioriza la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario. Propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de los excrementos y la orina. Provoca la constricción de los bronquios y la secreción respiratoria. Fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo a las vísceras y favorecer la excitación sexual. Y es responsable de la disminución de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podemos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Vamos a los síntomas derivados del cortisol tóxico. No, primero voy a leer esto que dice diferentes tipos de estrés, me parece súper importante. Existe un estrés bueno, eustrés, que no es malo ni tóxico. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro, que nos ayudan a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Este estrés bueno surge cuando el sujeto gestiona tensiones y preocupaciones, que son propias de la vida. Ejemplos son el que alguien tiene ante un examen importante, una competición deportiva, un reto profesional, una persona que nos tensa, el compañero de trabajo. En esas situaciones, la persona es capaz de adaptarse a lo que sucede y reequilibrarse poco a poco. Es un estrés positivo y bueno, ya que potencia al individuo permitiendo que se enfrente a diferentes realidades, madure y progrese en la vida.
Es importante aprender a lidiar con esos momentos desde la infancia, permitiendo a los niños que convivan con ellos para que se desarrollen emocionalmente de forma sana y saludable. Por otro lado, existe el estrés tolerable. En este caso, el factor de alerta llega sin buscar y genera una situación de tensión, pero limitada en el tiempo. Desde un despido hasta un fallecimiento de alguien cercano, una enfermedad grave, una ruptura emocional. Estas situaciones mal gestionadas pueden desembocar en estrés tóxico. Bien gestionadas son un puente hacia la madurez y hacia una buena inteligencia emocional en el futuro. Estudios afirman que jóvenes han atravesado situaciones complejas, manejando tensión y frustración desde una conducta apropiada, tienen mejor situación emocional en la edad adulta. Aquí se empiezan a fraguar los instrumentos de la resiliencia, es decir, la capacidad de las personas de ir adquiriendo herramientas para saber salir de momentos complicados en la vida, incluso fortalecidos y reforzados. Finalmente, existe un estrés tóxico, situaciones de la vida donde uno activa el estado de alerta real o imaginario de manera crónica. Puede ser por algo grave, muy estresante, un abuso, maltrato, bullying, abandono, o menos grave, pero que se mantiene durante semanas, meses o años. Este trauma provoca una fisura en el ser humano porque supera los mecanismos fisiológicos de alerta y recuperación. Por lo tanto, según la capacidad que tenga el individuo, se adaptará mejor o peor y desarrollará un tipo de personalidad y de conducta. La clave en la vida, y yo lo intento en terapia, es ayudar a las personas a convertir el dolor, el estrés o el sufrimiento en una posibilidad de crecimiento. Fuerte, hermoso y para poner en práctica, ¿no? Para ponernos a nosotras mismas a decir, bueno, ok, tengo estrés, estoy pasando esta situación, me pasa esto, me genera esto, cómo siento el estrés yo en mi cuerpo, cómo se afecta mi cuerpo ante esto y qué recursos tengo para gestionar este estrés, ¿no? Y a todos no nos va a pasar lo mismo en toda situación difícil, ¿sí? Yo me acuerdo cuando volví al psicólogo el año pasado, después de la separación, de emigrar de nuevo, de quedarme sin energía para trabajar, sin dinero, un caos realmente. La psicóloga en ese momento me decía, bueno, tenés muchos frentes abiertos, una situación muy dura, muy difícil, la estás aprendiendo a gestionar, o de todo junto, eh, y me dice, lo bueno es que ahora tenés un libro en blanco, unas páginas llenas de vacío, vacías, páginas en blanco. Yo, en ese momento que me dijo eso, fue como, no me puedo decir eso. Me rompí. Mi cabeza hizo, ¡pra! O sea, como un plato en el suelo. Fue como, no, si yo tenía todo mi librito, venía estando todo mi librito escrito, yo venía re contenta con mi librito, mi cuentito y mi historia. Y fue como, no me digas eso, no. A mí me quebró, pero yo conozco personas, tengo la fortuna de conocer personas que tienen ese semblante de positividad, que son como, sí, la estoy pasando de la mierda, pero qué bueno esto. En cambio yo tiendo más a ir al otro polo, yo atravesé procesos de depresión muy profundos, muy graves, que no sabía que era depresión, ¿sí? Porque en ese momento no iba a terapia, no entendía nada de la vida, mi familia tampoco entendía nada, era como que está como todo, ¿qué? Cuando era más chica, 18 años, que fue muy grave, al punto de no comer, al punto de tener TOCs que me impedían hacer un montón de cosas, muchísimas cosas, o sea, eso era para otro momento. Pero entonces mi cerebro, la química de mi cerebro, al crecer en alerta y ser tan hipersensible y no saber gestionar esa sensibilidad, porque yo siempre recibí el sos muy sensible, lloras por todo, no puede ser que seas tan sensible. Entonces, claro, era algo totalmente que yo tapé, ¿sí? Que yo oculté de alguna manera. Entonces yo lloraba cuando me bañaba, yo lloraba cuando estaba encerrada, yo escribía un montón, siempre estaba como muy sola, muy ermitaña, porque no sabía gestionar la emocionalidad que tenía, la sensibilidad que tenía. Digo, esto me empecé a rascar la garganta. Entonces, es súper importante esto, no por echarnos la culpa de decir, no, estoy mal, estoy bien, estoy... No, es simplemente autoconocimiento, porque el autoconocimiento es esto. A ver, yo sé cómo reacciono, yo sé cómo me siento, yo sé que... Y desde ahí puedo cambiarlo. Si yo me registro, puedo cambiar mi vida. Pero tienen que aprender a conocerme. No capaz conocer los antepasados, 20 generaciones atrás. Dejémoslos en paz, que descansen en paz. Gracias a ellos hoy estamos vivos. A ver cómo yo puedo vivir mejor, cómo puedo sentir mejor, cómo puedo ser más responsable de mí. ¿Ok? No echar la culpa a mamá, papá, la pareja, los hijos. No, yo soy responsable de mí.
Yo me encargo de mí, yo puedo gestionarme a mí, pero para gestionarme tengo que conocerme. Juan. Muchas confesiones. Fuerte, pero necesario. Se me puso el pie de gallina. Amén. Amén por la vida. Amén. Amén la vida también. Los síntomas derivados de este cortisol tóxico. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y, por lo tanto, nuestro cuerpo es incapaz de defenderse contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión se activan sustancias, las prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas. Confesión, chicos, yo como me tengo todavía, no me acostumbro, cuando leo, muchas veces van a sentir que me trago, porque se me mezcla la lectura en italiano, se me mezcla la lectura en español. Por ejemplo, la citoquina, que con H, con CI, yo estaba por decir chitoquina, y no, no. Así que perdón si me sienten que hablo así medio raro, pero es mi cerebro que se le activa la versión italiana. Continuamos, perdón la interrupción. Bueno, la vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y por lo tanto nuestro cuerpo es incapaz de defenderse contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza o tensión se activan estas sustancias, que pueden resultar profundamente dañinas para los tejidos. Fuerte. Esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que unos días después de comenzar las vacaciones se enferma? Nuestro cuerpo se debilita y se de paso algún catarro, infección de orina o gastroenteritis. Esta alteración del cortisol, el sistema inmunológico, llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera hasta los niveles más profundos. Las células nuevas llegadas de la médula ósea serán insensibles al cortisol desde el nacimiento. Esto puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día. Estamos en pleno campo de experimentación. La sola idea de sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, proteínas que pueden resultar muy dañinas para células del organismo. Esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Y al contrario, cuando en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprendidos y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago. Lo amo el nervio vago, chicas, vamos a hablar más del nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. ¿Qué sucede cuando por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas, alerta o con miedo, sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, amenaza, tristeza y frustración. Y si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo de bienestar en el cuerpo y en la mente. Esta sintomatología se produce a 3 niveles: físico, psicológico y conductual o de comportamiento. Vamos a ver a nivel físico. Te enumero algunos: caída de pelo, alopecia, temblor en el ojo, sudoración excesiva de manos y pies, sequedad de la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia, parestesias, que es adormecimiento en extremidades. Problemas y cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares, problemas en la tiroides, migrañas, tics, artritis, fibromialgias. El cortisol inhibe la producción de MSH, hormona estimulante de los melanocitos. Estos se encargan de dar color al pelo y a la piel. Esa es la razón por la cual tras estados de estrés mantenidos pueden surgir canas o cambios de coloración en la piel. Ahí viene la frase de la mamá: me está sacando canas verdes. En mujeres es muy frecuente que se vea alterado el ciclo menstrual, ya que las hormonas responsables de este son especialmente sensibles al estrés.
a quién es el atraso del ciclo, chicas, cuando estamos estresadas, o se ha adelantado en situaciones, no sé, me voy de vacaciones, se me adelantó una semana. Mm. ¿Sabes que las hormonas responsables de este... Ay, me dio un cosquillo en la espalda. ¿Sabes que las hormonas responsables de este son especialmente sensibles al estrés? Muchos de los problemas de fertilidad están relacionados con un estado inflamatorio de la mujer. En los últimos años he presenciado numerosos casos de pacientes mujeres, tras ser tratadas con dieta y tratamiento antiinflamatorio, han podido quedarse embarazadas. Es un gran campo de estudio que es probable que avance mucho próximamente. Que así sea, por favor. ¿Por qué me duele todo? Golpearse, hacerse heridas, caerse, forman parte de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Esta respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de infecciones y de males peores, ayudando a reparar el daño producido en las células y en los tejidos. Esa rigidez en la musculatura, que provoca facilidad de roturas de fibras, la sensación de dolor constante, de pesadez, tirantez o contracciones que todos hemos experimentado, tienen una explicación cuya causa última no siempre está en el aparato locomotor. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano o la alimentación son algunas de las causas de este dolor constante. Esta es una de las razones por las que hoy se abusa de los AINES, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Los dolores musculares no son debidos a la inflamación provocada por el mecanismo adrenal cortisol inmunológico, sino por la activación del sistema nervioso simpático que conduce de forma involuntaria al cuerpo a adoptar una postura defensiva. A veces esas molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular. Trastorno del ATM. ¿Cuántas personas hay con bruxismo? Hay una. Por favor, es impresionante. Yo que hago masajes, es impresionante. Y sobre todo las mujeres son las que más bruxismo tienen. Tenemos. Bueno, esto se produce debido a un movimiento constante de apretar los dientes. Bruxismo. Por eso se contractura la articulación, que acaban desgastándolos y dañando la articulación de la mano. Es impresionante cómo cambia también el rostro cuando hay bruxismo. Es muy común dormir con aparatos adaptados para ese problema. Paréntesis. A nivel psicológico, se produce un cambio en los patrones del sueño. Dedicaremos un apartado a ello. Irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía, abulia. En un estado permanente de alerta, surgen fallos de concentración o de memoria. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. La corteza prefrontal es una zona del cerebro que se encarga de la concentración, de la resolución de problemas, la gestión de impulsos y planificación. Cuando el organismo activa el modo miedo o alerta, esta zona se desactiva. Funciona en modo supervivencia. Resulta más complicado discernir con claridad, manejar la situación de forma eficaz o canalizar ciertas emociones intensas. La memoria es muy sensible a los niveles de cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro responsable del aprendizaje y de la memoria, y se ve afectada directamente por cambios en los niveles de cortisol. Seguro te habrá pasado. Llegas a un examen que llevas más o menos bien preparado, pero acudes muy nervioso y te quedas en blanco. Pero si lo habías estudiado. Explicado de forma sencilla, lo que te ha sucedido es que has bloqueado tu hipocampo por culpa de un aumento súbito de cortisol. Esos nervios anticipatorios cuya fuente es, y si suspendo, ¿qué va a pasar? No me acuerdo, seguro me preguntan lo que no me sé. Bloquean el hipocampo y la memoria, provocando que nuestros temores, inicialmente infundados, se hagan realidad. Pum. A nivel conductual, con altos niveles de cortisol uno tiende al aislamiento. No apetece ver a sus amigos o familiares. Le cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Por otra parte, se muestra inexpresivo en actos sociales sin ganas de abrirse a otros. El estrés fisiológico, eustrés, no es malo ni tóxico, todo lo contrario. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando desaparecida o siendo infundada, dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o miedo.
Bueno, mis amores. Vamos a dejar aquí por hoy. Vamos en la página 75 del librito. Hermoso, hermoso. Te leo en comentarios a ver qué te resonó de esto, ¿no? ¿Qué fue, con qué te quedás? ¿Tú sabías esta información? ¿Es nuevo? Qué, qué hermoso compartirnos de esta manera. La verdad que a mí me está haciendo muy feliz eh, saber que del otro lado hay alguien que está acá, acompañando también. Así que bueno, te mando un beso gigante. Gracias por estar acá hoy. Nos vemos prontito. Bye bye.